Ahora Luffy es un emperador con todas las letras. Este es su territorio ahora. El que quiera mirarle la cara, tienen que entrar en esa fortaleza y vencer a los samuráis y a sus seguidores. No te lo van a dejar fácil. Le robó todo a Kaido. Ahora Luffy ocupa su lugar. Si quieren verle la cara a Luffy, tienen que pasar por todo su ejército. Ahora estamos hablando de Wano. En este momento, aparte de los samuráis y los Mugiwara, se encuentran los piratas de Kid, de Lau y de Scratch y Appo. Se encuentran Marcos y miles de piratas bestias, que para bien o para mal, al parecer siguen viviendo ahí. Este es su hogar, y de alguna forma también tendrán que pasar sobre ellos. Esto no aplica solamente a Luffy. Cuando conocimos el territorio de Big Mom, descubrimos que prácticamente es imposible mirarle la cara a un emperador. Apenas ponías un pie en su territorio, todo su ejército estaba informado y ya habían tomado cartas en el asunto. Exactamente lo mismo que Kaido. De hecho, peor. Entrar al territorio de Kaido es un suicidio. Nunca vas a llegar a tenerlo de frente. Que un ejército entre a cualquiera de estos dos territorios es imposible. La única manera sería infiltrado con un pequeño grupo y aún así es casi imposible llegar a tenerlos cara a cara. Y ahora hablando de Luffy, el nuevo Yonkou, en un hipotético caso, con un Luffy ya instalado, para llegar hasta él tenés que pasar por la gran flota de Luffy, compuesta por más de 5.500 hombres. Y ahí se encuentra mi queridísimo Bartolomeo Kun. Sus 7 capitanes son formidables, mucho más fuertes que la mayoría de personajes promedio de One Piece. Un ejército venido de todo el mundo, todas las tribus imaginables, gigantes, tontatas, brazos largos, piernas largas. Pero bueno, acá ya me estoy adelantando mucho en el tiempo, porque si nos ponemos en esa y empezamos a nombrar a los aliados de Luffy, tenemos que nombrar a el ejército de Arabasta, el cual se cuenta por millones, el apoyo del alcalde de Water 7 con toda su ingeniería, los Yojin, que en el mar son prácticamente invencibles, el ejército de Dressrosa, los Minks, los habitantes de Skypiea, ¿no se moverían en este escenario? ¿Quién te dice qué va a pasar con Katakuri y los piratas de Big Mom? Los piratas bestias restantes, ¿qué posición van a tomar? También recibiría apoyo incondicional de los aliados de Barba Blanca que hayan sobrevivido a la guerra de Marineford. Y otros piratas que dejó en el camino como los piratas de Foxy, Lola o los piratas de Barba Marrón que Luffy ayudó en Punk Hazard, solo por nombrar algunos. No termina acá. Recordemos que en la isla Yojin había 10.000 piratas humanos esclavos que cuando Luffy venció a Hody fueron liberados. ¿Eso no tiene consecuencias? Los presos que ahora forman parte de la tripulación de Buggy también apoyarían a Luffy en el caso de una guerra. Saben que están libres gracias a él. Y ahora yendo más lejos, ¿Hancock intervendría en una guerra a favor de Luffy junto a todas las Amazonas? ¿Sí o sí? Mihawk es el maestro de Zoro. Obviamente también intervendría. ¿Y los Okamas que estuvieron con Sanji y salieron de Impel Down con Luffy? Por descontado que el ejército revolucionario lucharía de su lado, sin ninguna duda. No solo está su padre, también está su hermano. Todavía no sabemos nada de ellos, pero está claro que son un ejército temible. Por algo Dragón es el ser humano más buscado del mundo. A ver si algún día hace algo y deja de vender tanto humo, que llevamos casi 1100 episodios y todavía no hizo nada. Yo creo que también contaría con el apoyo de gran parte de la marina, como Smoke, Fujitora o Kobe. Garp anda a saber qué postura tomaría. Pero no sería descabellado que se una a Luffy o que por lo menos se mantenga neutral. Y por supuesto que la peor generación se movilizaría en una situación como esta. Y en principio todo apunta a que lucharían del lado de Luffy también. Esto es pura especulación, pero está claro que en una guerra mundial declarada contra Luffy, estaríamos en presencia de la guerra más grande de la historia moderna. Mucho más grande que la de Marineford. En otras palabras, una guerra contra Luffy sería el mundo versus el gobierno mundial.
El capítulo anterior se me hizo muy largo y no pude comentar algunas cosas que quería. Además lo tenía que terminar como terminó sí o sí, así que voy a aprovechar este espacio para hacer un poco de catarsis. ¡Qué buena decisión del todopoderoso Oda en hacer un salto temporal de 7 días! Aunque esto también nos deja muchas preguntas. ¿Qué pasó con los samuráis traidores? Los piratas bestias que estaban en Udon no eran todos. ¿Dónde están los otros? ¿Cuántas bajas hubo de cada bando? Los Smile que comieron la golosina de Tama, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se supone que ahora son nakamas? Y especialmente Ego que quería saber, ¿qué pasó con Big Mom y Kaido? ¿Murieron? Todo indica que sí, pero si recordamos el final de la saga de Zou, Jack cayó al agua y estuvo en el fondo del mar durante días y ¡no murió! ¿Por qué? La única explicación razonable que encontré sería que Jack sea un Yojin, porque cuando Zou le rompe la máscara, vemos que tenía colmillos. Pero esto me parece muy tirado de los pelos para que sea así. Esto es una teoría, pero lo que nos dice esto es que probablemente Kaido y su familia, o sea, las calamidades, no puedan morir. Tengan una maldición o algo así, y ahora Kaido esté sufriendo quemándose en la lava por siempre, pero no haya muerto. Esto de que la familia de Kaido no pueda morir también tiene algo que ver con que las calamidades y el Tobiropo tenían como una rivalidad. De hecho, independientemente de la guerra, ellos tenían pensado luchar a muerte una vez finalizado el banquete. Iban a luchar contra King para tomar el lugar de una calamidad. ¿Será que buscaban eso? ¿Ser inmortales? Si esto es así, en este momento Kaido está en el fondo del magma recibiendo su castigo. Un castigo más digno que la muerte para las cagadas que se mandó. Ojalá así sea, y siga ahí en el fondo del magma sufriendo por toda la eternidad. Si no, otro argumento respecto a esto es que los usuarios no mueran en el mar. Solo se debiliten o mueran por un instante para luego seguir atrapados en el fondo. Me explico. Cuando Kaido venció a Luffy en la cúpula calavera y lo arrojó al mar, Luffy estaba convencidísimo de que la pelea no terminó y de que iba a ganar. ¿Por qué? Yo entendí que probablemente los usuarios no mueran en el mar, solamente se quedan ahí en el fondo sin poder moverse, como Jack. Es que no recuerdo alguna vez que hayan mostrado a un usuario morir ahogado. Y el hecho de quedarse en el fondo del mar por toda la eternidad es peor que la muerte. Ese es el castigo por comer una Akuma no Mi. Entonces cuando Luffy se hundía, sentía que tenía que enfrentarse al dios del mar, o al usuario de la fruta del mar, o algo así. Y que él sabía que no iba a morir por más que caiga hasta el fondo. En fin, creo que está claro que todo esto es especulación y lo más probable es que esté equivocado. No trato de decir que esto sea una verdad ni mucho menos, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Déjenme un comentario que los leo todos. Y los que no estén de acuerdo, tengamos un debate sano, como seres racionales que somos, ¿no? Porque no tenemos apuro para conocer estas respuestas. Que Oda se siga tomando todo el tiempo que quiera, porque acá vamos a estar siempre al pie del cañón, para un episodio más de este maravilloso viaje llamado